en la pantalla. Romanos capítulo 1, verso 24 y verso 25. Serían nuestros versículos a tomar en consideración en esta tarde. Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25. Estaremos también pasándolo en la pantalla para que sea fácil para cada uno de ustedes y saber si están haciendo apuntes pueda ser un poco más fácil a llevar a cabo sus apuntes. Romanos capítulo 1, verso 24 y verso 25. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Así dice la santa palabra del Señor, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Señor, nos regocijamos ante tu palabra al saber, Señor, que siempre tendrás algo para enseñarnos. Gracias en esta linda tarde por todos los hermanos, hermanas que han acudido en este lugar, en esta hora, donde se expondrá tu palabra. Deseando, Señor, que tú quites, Señor, toda sabiduría humana y que descienda de lo alto la sabiduría divina que procede y desciende a través de tu Espíritu Santo. Gracias por los hermanos, hermanas que están aquí, los que pudieron llegar, los que, Señor, se han levantado de la enfermedad, Señor, y ahora están aquí dándote gracias. Queremos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, para recibir, Señor, con grato agrado, Señor, tus consejos. Ahora quédate con nosotros, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos ahora en la semana número 17 estudios en el capítulo 1 y hemos apenas aterrizando al verso 24 y al verso 25. Y como introducción seguiremos nuestra enseñanza en esta tarde, el día de hoy, con el fin de lograr terminar el capítulo 1, lo intentaré, de no ser así lo culminaremos la próxima semana, pero lo intentaré culminar en esta tarde, todo el capítulo 1. Y cuando nos centramos dentro de las Escrituras y llegamos a la epístola a los Romanos, nos damos cuenta que la carta a los Romanos es tan poderosa, tan vasta, que nos hace saber que el hombre y la mujer no tendrán ni tienen ninguna excusa delante de Dios en vivir como si Dios no existiera o no importara. Los versos que acabamos de leer en la carta a los Romanos solamente es el seguimiento a lo que el apóstol Pablo pretendía inyectar en el corazón de los cristianos, al hacerles saber que hay advertencias muy serias para aquellos que están en contra, en rebelión, en la desobediencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La carta a los Romanos, desde el primer verso, miramos cómo el apóstol Pablo va preparando el camino para anunciar, para manifestar, no solo a nuestros hermanos romanos judíos, sino para todo el mundo, que el amor, la misericordia de Dios
todavía está disponible y sigue disponible por medio del Evangelio del Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados. Y para hacer un recordatorio, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo, en su introducción a esa carta a los romanos, dijo así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos textos han sido analizados en nuestras semanas anteriores, pero queremos darle gracias a Dios por las nuevas que actualmente todavía están en existencia, porque la gracia redentora de Cristo todavía sigue haciendo cambios en la persona necesitada. Gracias a las buenas nuevas, todavía hay esperanza para el mundo entero y sigue disponible para que nadie para que nadie muera y para que nadie viva condenado. Gracias a Dios por el Evangelio de su Hijo. En el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura hasta el verso 19, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una necesidad del mundo ser salvo por Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Romanos capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, estaremos examinando las obras malas del ser humano y qué consecuencia conlleva cuando el hombre o la mujer están en desobediencia delante de Dios. En nuestro texto de hoy miraremos cómo nuestro Dios empieza a actuar de una manera sorprendente cuando el hombre en sí mismo decide darle la espalda a Dios. Cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, entonces el ser humano sufrirá las consecuencias por su mala decisión, que sin duda alguna no ayuda. Recordemos por lo pronto el verso número 18, que dice así. Pablo comienza en el verso número 18, que también ya analizamos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así está establecido que la ira de Dios se revela desde el cielo. Es lo que encontramos en el verso número 18. Este pasaje en particular discute algunas formas en que Dios es revelado o Dios revela y manifiesta su ira contra los que han desobedecido la voluntad de Dios. Y cada de estas formas tienen que ver con los justos juicios de nuestro gran Dios que caen sobre el hombre. Así es que empezaré a preparar el corazón de ustedes para que ustedes y yo analicemos solamente el verso 24 y 25. Y si Dios nos permite y no llega antes de que termine yo este sermón, trataremos de cubrir los otros versículos postreros. Otra forma que nosotros podemos entender los justos juicios de Dios no es que Dios sea malo con el hombre. El hombre ha decidido darle la espalda a Dios.
El hombre y la mujer ha decidido no estar al acuerdo de la voluntad de Dios. Por lo tanto, habrá consecuencias. En Colosenses capítulo 3, versículo número 5 y verso número 6, la Escritura dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermano, está hablando a los cristianos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra forma tiene que ver con la historia, con la experiencia humana, con el universo mismo. Algo que encierra y nosotros conocemos como la creación. Aún la misma creación gime a una esperando la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo número 20, la Escritura dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo día tras día. Hermanos, todo lo que vemos alrededor de nosotros habla exclusivamente de Él, de nuestro Dios. Él es el creador de todo lo que hay, pues todo es hecho por Él y para Él. Todo, absolutamente todo. En Romanos capítulo 11, el mismo apóstol Pablo confirma esta enseñanza diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En pocas palabras, lo que trata de decir el apóstol Pablo, que cualquiera sean nuestros pensamientos o nuestras opiniones o razonamientos, no tienen lugar alguno, pues cuanto Dios mismo tomará cada acto, cada actitud, cada pensamiento, cada vocabulario, todas nuestras acciones, Dios conoce al pie de la letra. Exactamente. Ahora, encontramos algunos justos juicios de nuestro Dios que ocurren en nuestros días, en la vida de los hombres, y que estaremos analizando. Primero, leamos el verso número 24. Comencemos, dice el verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El verso 24 dice que Dios mismo entrega a los hombres a hacer su deseo, a hacer lo que ellos desean. Segundo, Dios entrega a los hombres, Dios los entrega a la inmundicia. Noten ahora el verso número 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los entrega a la inmundicia, verso 24 y verso 25. En el verso 26 encontramos, y en el verso 27, encontramos que Dios nos entrega al hombre a las pasiones vergonzosas. Y yo quiero que analicen conmigo una frase que consideramos muy importante. Dice en el verso 26, por esto Dios los entregó. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. No solamente los entrega a las pasiones vergonzosas, sino que también los entrega por su mente reprobada. Miren lo que dice más adelante el verso 28. Dice así: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Miren lo que dice Dios otra vez, aquí la tercera vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo el Señor? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31 dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dios nos entrega todo eso, no porque fue la voluntad de Dios, pero el hombre ha decidido darle la espalda a Dios, estar bajo su regla, bajo sus estatutos, y el juicio de Dios y la ira de Dios caerá sobre los que siguen en desobediencia. Al final, nuestro Dios asegura un juicio final. En Romanos capítulo 1, verso 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esta es la introducción a lo que quiero compartir con ustedes. Ahora, entendamos esto. El juicio del hombre consiste en ser abandonado por Dios. La entrega de Dios al hombre de dejarlo hacer como a él le plaza es el juicio hacia el hombre, el mismo juicio que consiste en ser abandonado por Dios. Es decir, que el único Dios vivo y verdadero entregó a los hombres a hacer su deseo y su propia voluntad. No porque Dios lo decidió así, sino porque es justo, y cada uno quien está en desobediencia tendrá que recibir consecuencias. Notemos algo importante en nuestros textos del verso 24, verso 26 y verso 28. La frase "y Dios les entregó", según estos tres versículos. Veamos rápidamente. Verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Versículo número 28, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La frase aquí es tan importante que dice: y Dios les entregó. Según nuestros pasajes lo dice 3 veces, y cada vez que lo menciona es debido a un grave pecado que el hombre está haciendo o está practicando. El pecado del hombre obliga a Dios a entregarle al hombre al abandono. Hermanos, y aquí está. En verdad, lo más terrible para el ser humano es ser abandonados y quedar sin Dios. En este mundo actual lleva a la peor vida que uno pueda imaginar estar sin Dios, porque la Escritura dice en Hebreos capítulo 10, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Siempre lo he dicho y ahora lo repito, que sin Dios no se espera nada bueno. Absolutamente no. Usted y yo debemos entender que el hombre es el que prefiere al pecado en lugar de Dios. Y cuando hace esto, el hombre y la mujer llegan a ser esclavos del pecado. Y cuando son esclavos del pecado, eso los estimula más y más a alejarse de Dios y practican el pecado. Cuando practicas el pecado, poco a poco usted se va alejando de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? Está ahí en la pantalla, ¿no? El que practica el pecado es del porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, no hay confusión cuando el hombre, la mujer, el siervo, el ministro es de Dios. No se practica el pecado. Amén. Jamás. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, estamos todavía en un cuerpo pecaminoso. La carne es débil, mas el espíritu vivifica. ¿O no somos más que vencedores? Dice la Escritura. Wow. A la gloria del Señor. Para muchos el pecado parece ser bueno, le hace sentirse bien, se sienten naturalmente atraídos hasta que llegan a convertirse aquellos crueles hábitos que son casi imposibles de romper. Cuando tú caes en la trampa del enemigo, el lazo del diablo, y practicas el pecado, tampoco te vas metiendo en el pecado, que después va a ser muy difícil romper el hábito del pecado. Cuidado con el pecado. Hermanos, el pecado siempre miente, ¿o no es así? El pecado destruye a la persona, el pecado destruye el cuerpo, el pecado destruye sus valores, el pecado destruye su mente, sus amistades, su vida, sus esperanzas, su profesión, su familia, su futuro, su voluntad, su alma. El pecado es enemistad contra Dios. Así dice la Escritura. Así está establecido. La realidad es que el hombre abandona a Dios, da la espalda a Dios y reniega de Dios. Esto lo podemos llamar como una renuncia espiritual. Esto lo podemos llamar como no quiero nada de Dios. Esto lo podemos llamar como yo no necesito a Dios. El hombre renuncia espiritualmente a Dios y Dios los entrega a vivir sin Él. Un día el mundo entero va a vivir como siempre han querido, vivir sin Dios. Hay dos pasajes hermosos. Santiago capítulo 4, verso 4. Miren las hermosas palabras de Santiago aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Cuidado! Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Hermanos, Dios dotó al hombre de libre albedrío. Dios lo otorgó así. Y si el hombre desea apartarse de Dios, lo puede hacer. Dios no va a interferir con nuestra decisión. Hasta eso, hermano, nuestro Dios es un caballero. Hasta eso respeta su decisión. Usted decide amar o rechazarlo. Obedecer o ser desobediente. La decisión es de usted. Es cierto que Dios nos busca por medio de la misericordia, por medio del amor, por medio de la gracia. Es cierto que Dios desea que todo hombre venga al arrepentimiento. Está escrito en las Escrituras. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios desea el arrepentimiento sin duda alguna. Dios desea nuestro arrepentimiento, pero no viola la decisión del hombre. No lo hace y no lo hará, porque Él cumple su promesa. Y simplemente por algo, hermano. Porque el amor no es amor cuando es obligado. Así que cuando el hombre se aparta de Dios, Él es quien decide hacerlo, no Dios. Pero por eso hay consecuencias. Son entregados al abandono por lo que ha decidido el hombre y la mujer hacer. Hay unos versículos que quiero compartir. Oseas capítulo 4, versículos 6 y 7. Miren lo que dice la Escritura. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Verso 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también cambiaré yo su honra en afrenta. Es por causa del hombre el cual Dios decide hacer lo que a él le plaza. Es por causa del hombre. Esa es la razón por la cual Pablo nos aconseja en uno de los textos más importantes en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El apóstol Pablo se atreve a confortarnos a cada uno de nosotros con estas lindas palabras en el libro de los Efesios. Por toda esta maldad mencionada, Dios deja al hombre seguir su camino y que viva de acuerdo con su propia decisión. Dios no obliga a nadie a que se le sirva, o que se alabe, o que se le adore, o que le tengan fe. Dios no necesita de nuestras migajas. Dios es Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Somos nosotros, el hombre, la mujer, el mundo entero, que necesitamos de un gran Dios todopoderoso. Somos nosotros los que necesitamos. En Salmos capítulo 81, versículo número 12, dice la Escritura: los dejé por
por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. La decepción de Dios sobre la raza humana al mirar que el hombre y la mujer se desviaron a una, dejándose así arrastrar por las concupiscencias del pecado. Hay otro texto en Hechos capítulo 7, versículo número 42. Hechos capítulo 7, verso 42 dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Dios se apartó. ¿Cómo es posible? Si nosotros predicamos de un gran Dios lleno de amor y de misericordia, se aparte de aquellos que no le temen. ¿Será que Dios es injusto? ¿O será que el hombre ha sido injusto? Prosigamos. Además de la impiedad e injusticia que encontramos en el verso 20, 18, 19 y 20, el único Dios vivo y verdadero muestra su ira entregando a los hombres a la inmundicia. Y aquí va, hermano, algo muy importante, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La palabra inmundicia aquí significa impureza, significa suciedad, significa inmoralidad, significa grosería, significa contaminación. Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros actuamos con una de estas cosas, estamos complaciéndonos en la impiedad, algo que Dios no le agrada. Cuando el hombre abandona a Dios, se aleja de Dios para llevar una vida sucia e inmoral, Dios abandona al hombre, lo abandona a su libre albedrío, lo abandona a lo que Él escogió, lo abandona a lo que Él quiere. El que necesita del uno al otro es el hombre necesita de Dios. El hombre necesita de Dios. Los hombres son y serán juzgados y condenados por cada acción ilegal, espiritualmente hablando, delante de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo número 6, la escritura dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie tiene excusa, todos necesitamos de Dios. La razón por la que los hombres son condenados a la inmundicia, son entregados por parte de Dios a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, dicen las Escrituras. Sus corazones están llenos de sus propios anhelos, de sus propios deseos, de sus propios pensamientos y aún de sus propias exigencias pasionales. En un español más claro, anhelan las cosas que desagradan a Dios y que deshonran sus propios cuerpos. Eso, hermano, también le preocupa a Dios, nuestros cuerpos. A Dios se preocupa profundamente del cuerpo humano y juzga a toda persona que abusa del cuerpo. Está escrito, hermano. En la primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 16. Estamos dentro de los textos donde dice que aún sus mismos cuerpos, es importante saber nosotros cómo tratamos a nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo dañamos nuestro cuerpo? Es importante que usted sepa que ahí
reside el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más adelante en el capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Y miren aquí la afirmación. Dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el resultado de una vida inmunda es la idolatría, y la idolatría es abominación a Jehová, es abominación a Dios. ¿Qué es la idolatría? Piensa uno y se limita a decir que son los santos paganos dioses hechos por manos de hombres. La idolatría es algo más que simplemente dioses falsos hechos por los hombres. La idolatría es todo aquello que suple el tiempo de Dios. La idolatría es todo aquello que suple el lugar de Dios. La idolatría es todo lo que nosotros ponemos primero antes que a Dios. Por eso, en Romanos capítulo 1, verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador. Cuando los hombres viven en la inmundicia, cuando los hombres comienzan a servir y a dar a sus vidas otras cosas que no sea el Señor, entonces corremos el riesgo de caer en idolatría y ofenderle a Dios, tratando de abusar de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de todo lo que nosotros hacemos. El punto central es esto. Se me ha pasado el tiempo, quiero terminar el estudio de esta noche. El punto central de lo que quiero compartir en esta tarde es que abandonan el hombre y la mujer, abandonan al único Dios verdadero. Le han dado la espalda para vivir la vida inmunda que él anhela, que la mujer anhela, que el hombre desea. Por lo tanto, Dios juzga al hombre. Y lo deja abandonado para que el hombre viva como él le plazca. Vivir sin Dios, hermano, es un terror. Veamos unos textos, rapidito. Termino con estos textos. Segunda de Pedro 2, verso 15. Dice, han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Te gusta la maldad? Caerá juicio sobre ti. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Consejos motivacionales para usted y para mí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Jeremías capítulo 1, verso 16, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Rayen, circulen, apunten este versículo. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Jeremías capítulo 15, verso 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Así dice la Escritura en la segunda carta de Crónicas, el último versículo. Dice así: no seas como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Todos estos textos, hermano, hablan lo fácil que es para el hombre dejar a Dios por causa del pecado. Pero hay consecuencias al hacerlo. Tenemos toda la fortaleza de parte de Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios está como poderoso gigante, si Dios está todos los días hasta el fin del mundo con usted y conmigo, ¿por qué vivir en la tristeza del pecado cuando se puede agradar a aquel que hizo los cielos y la tierra? Que Dios sea glorificado por todas las cosas y las oportunidades que nos da, cuando por la terquedad, por los testarudos que somos, no tomamos en cuenta las cosas de Dios. Los animo, los motivo: alejémonos del pecado. Amén. Alejémonos del pecado. Poco a poco el pecado puede hacerte alejar de Dios, y cuando te das cuenta, ya estás practicando el pecado. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Los invito a ponerse de pie y terminamos con una oración y las últimas alabanzas. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Cuánta demanda encontramos en tu palabra, Señor. Cuántas advertencias, sin duda alguna, nos dejen claro, Señor, que es un placer haberte conocido, Señor. Que es un regocijo saber que tú moras en nuestra vida y nos alientas, nos ayudas para salir adelante, para alejarnos de las cosas que no convienen. Queremos darte a ti la honra y la gloria, deseando, Señor, que cada uno de los que han estado aquí en esta noche asimilen, Señor, sus actitudes, su condición, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar. Señor, que cada uno, tanto como ellos como yo, Señor, podamos someternos a tu presencia para ser instrumentos útiles para tu honra y tu gloria. Ahora quédate con nosotros, Señor, para que nosotros con el corazón agradecido demos, Señor, a ti una alabanza, porque tú, Señor, mereces la honra y la gloria. Gracias por todo, en el nombre de Jesús lo agradecemos, ahora y por los siglos. Amén y amén. Así como estamos.